Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva webinar en la cual vamos a hablar de la gestión de riesgos del seguro y concretamente pues cómo funciona el stress testing para esta gestión de riesgos de seguros. Lo que es la exposición la vamos a dividir como en 7 apartados. Primero, lo que haré será una introducción en alto nivel al mundo asegurador y al mundo de riesgos. Posteriormente pasaremos a ver en el segundo tema cuáles son los principales factores de riesgos y lo enlazaremos prácticamente con los tipos de modelos de evaluación de riesgos. En el punto 4, pues veremos ya temas más con un poquito más de detalle de Solvencia 2 y de integración de modelos internos. En el punto 5 veremos precisamente lo que son los modelos de stress testing y lo que es el análisis de escenarios o el what if. En el penúltimo tema, la técnica de movilización del valor en riesgo, lo que comúnmente se llama VAR y seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Y en el último apartado, pues haremos un pequeño receso a las conclusiones. La duración total de la exposición será unos 45 o 50 minutos, con lo cual pues daremos aproximadamente unos 10 minutos, 10-15 minutos para las preguntas, con lo cual bueno, os pediría pues que si tenéis alguna pregunta que os esperéis al final o la podéis hacer en el apartado de preguntas, pero la responderemos en los últimos minutos, ¿vale? Pues sin más vamos a dar comienzo pues, con esta presentación y vamos a ver el primer apartado de introducción. Y es un apartado un poco en el cual pues, lo que vemos es qué es lo que significa la palabra riesgo, ¿no? Esa palabra árabe cuya pronunciación era risk, que hacía referencia a lo que deparaba la providencia, ¿no? Con lo cual, aquí lo que se podía definir que el riesgo alude, por tanto, pues esa probabilidad de contingencia o probabilidad de sufrir un daño, ¿no? Si hablamos de riesgo económico, pues en el ámbito financiero, pues hablamos de un tipo de daño pues económico o quebranto económico, ¿no? Con lo cual, pues el riesgo, pues aunque no nos lo parezca y en algunos casos lo demos por asumido, es algo consustancial a la condición humana, ¿no? Y a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión asumimos riesgo, con lo cual el riesgo también podemos decir que es la probabilidad de sufrir un daño, un percance o un impago, ¿no? O sea, es decir, dependiendo en qué ámbito estemos hablando del riesgo, pues lo veremos en los distintos vertientes. Asimismo, lo que también debemos intentar evitar es el concepto siempre que hay negativo o ese aspecto negativo respecto al riesgo, ¿no? Cuando en realidad es un concepto que viene acompañado por el concepto de oportunidad, ¿no? Al final la incertidumbre pues, a la que permanentemente pues, estamos sometidos, pues podemos verla pues, más como un aliado y no como un adversario, ya que realmente el riesgo o esa incertidumbre lo que hace es generar oportunidades, ¿no? Al final, la historia de la humanidad pues, está llena de ejemplos en los que se pone de manifiesto la dificultad de predecir el futuro. Y grandes personajes y importantes instituciones pues, han mostrado realmente una incapacidad manifiesta para predecir el futuro, incluso en lo referido a los aspectos más próximos de su ámbito de gestión. Con lo cual, al final, pues una cuestión es desconocer de qué va a dependernos en el futuro al ser algo incierto, y otra distinta es saber realmente la probabilidad que vamos a tener de que un daño o una contingencia realmente se produzca, ¿no? Y hablando pues de estas célebres frases que realmente pues no han tenido mucho recorrido, pues aquí he seleccionado 6, pero bueno, podría haber seleccionado 200 de personas muy relevantes en las cuales pues todos los conocemos como personas muy creativas, personas que han sido éxito, pero si vemos las frases, pues por ejemplo la del director del Post Office en 1878, en la que decía que los americanos necesitaban el teléfono, que nosotros no, porque teníamos mensajeros de sobra. Bueno, pues ya se ha visto que el teléfono es algo que ha ido creciendo y creciendo año tras año, ¿no? O también, por ejemplo, el director de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, en 1899, lo que dijo es que todo lo que se podía inventar, pues ya había sido inventado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se vio años después pues que desde aviones, etcétera, se inventaron muchísimas cosas que no existían en el siglo XIX, ¿no? Más frases que podemos ver, pues Thomas Edison, ¿no? En 1922 lo que dijo que esta locura por la radio morirá con el tiempo, ¿no?
y unos años más tarde, en 1943, Thomas Watson, el presidente de IBM, de International Business Machine, lo que predijo que había un mercado mundial de unos 5 ordenadores. Era cuando los ordenadores ocupaban más de una habitación de grande, con lo cual, bueno, pues tampoco fue muy acertada, ¿no? Podemos irnos un poquito más cerca, ¿no? A Ken Olsen, en 1937, que fue el fundador de Digital Equipment, cuando dijo que no había necesidad de tener un ordenador en casa. Y ya no hablamos de casa, hablamos en la mano, en los smartphones día a día, ¿no? O Bill Gates en 1981 cuando dijo que nadie va a necesitar más de 600K de memoria en su ordenador personal, ¿no? Bueno, cuando vemos ya que hablamos de gigas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo, en mi opinión, el riesgo, si lo mides desde un punto de vista retrospectivo, pues lo puedes valorar, lo puedes dar probabilidades, pero realmente lo que nos interesa no es esa parte retrospectiva, sino la parte prospectiva. ¿Y cómo conocemos la parte prospectiva? Pues mirando, obviamente, a la historia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos este tipo de frases que no fueron acertadas porque realmente pues estaban mirando solamente a la parte de historia, pero no pensaron un poco más adelante, ¿no? Y más que tratar realmente de eliminar lo que es el riesgo de forma completa, lo que sí que estamos hablando es qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, obviamente yo creo que lo primero es conocer los riesgos a los que está expuesto cualquier entidad, ¿no? Al final lo que tratan es de medir una probabilidad de que se den, ¿no? O sea, es decir, conocerlos y por lo menos cuantificarlos, ¿no? Cuantificarlos en qué medida se pueden dar o no. Es verdad, pues, que si pensamos que el riesgo, por ejemplo, que se incendie pues, una fábrica, pues tendremos poca historia, ¿no? Pues tendremos que ver es cuántas fábricas se han incendiado en los últimos X años en esa industria, ¿no? Para poder, por lo menos, poder predecirlo si realmente no se ha producido en nuestra empresa, ¿no? O bien estar en posición de poder gestionarlos correctamente si se producen, ¿no? O sea, no solamente ya poder saber cuáles son y poder medir la probabilidad de que se den, sino poder, obviamente, gestionar el riesgo si se produce. Con lo cual, la gestión de riesgos, por lo que está claro que debe ser una parte esencial en la gestión empresarial, ¿no? Que permita que el plan estratégico pues, realmente no se vea comprometido por la propia materialización de los riesgos. Y bueno, y en la actualidad, pues al final la competitividad de la economía pues hace que la cultura de gestión de riesgos esté cada vez más extendida, ¿no? Dentro, pues, sobre todo, de la gran empresa, ¿no? Y al final, realmente, pues este modelo de riesgos es la esencia de la actividad empresarial, ¿no? Y sin riesgos, pues como decíamos antes, no habría oportunidades, ¿no? Al final, este crecimiento, pues que se inició como un planteamiento lógico y muchas veces de obligado cumplimiento en empresas que cotizan en mercados secundarios, se han convertido, pues realmente en una aplicación práctica en el día a día de su actividad, ¿no? Y como filosofía de partida, pues podemos ver en esta slide que todas las organizaciones disponen de objetivos que se materializan realmente en un plan estratégico que puede ser o verse amenazado por una serie de riesgos relacionados con actividades, ¿no? Y en este sentido, pues estamos viendo aquí en esta slide lo que es el casi binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Y ese binomio rentabilidad-riesgo, pues que ya fue desarrollado por Markovits a finales de o principios de los 60 y posteriormente completado por Sharp en la Universidad de Stanford a finales de los 60, pues realmente pues, nos da pues, un punto de partida en función pues, del riesgo y de la rentabilidad que espero asociar, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos los conceptos de riesgo, probabilidad y rentabilidad, ¿no? Yo creo que con esas tres variables podemos ya hacer un análisis más integrado de realmente cuál es la situación estratégica de una empresa, ¿no? Al final, en un enfoque sistemático para ayudar a organizaciones, sin realmente importar su tamaño o misión, pues identificar los eventos, medir, priorizar y responder a los riesgos que afectan a los proyectos e iniciativas, pues en marcha, pues permite que la misma determine qué nivel de riesgos puede o desea aceptar mientras se construye el futuro, ¿no? Y realmente esta es la parte fundamental de la estrategia, ¿no? O sea, y del proceso de toma de decisiones de cualquier empresa, ¿no? Y por tanto, de la contribución a la creación de valor en todos los niveles, ¿no? No solamente a nivel financiero, sino en todos los niveles
no solo porque el accionista, o para el accionista, sino también pues, para otros grupos de stakeholders, pues en lo que igual podemos pensar que los clientes, los tenedores de derecho de acceso a la empresa y para que son otras entidades que sirven a grupos anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final yo creo que está claro que los tres pilares analíticos de la teoría de finanzas actuales pues son, obviamente, el primero es el valor del dinero, no hay duda, y del dinero en el tiempo, ¿no? El segundo sería la valoración de los activos y el tercero, la gestión de riesgo. Con lo cual, las empresas que participan en el negocio de gestión de riesgos, pues las más competentes lo consiguen, otros fallan, mientras que algunas realmente pues asumen pues pasivamente cuáles son los riesgos financieros y otras intentan pues realmente crear una ventaja competitiva a través de la exposición juiciosa de otros tipos de riesgos, ¿no? En ambos casos, sin embargo, los riesgos deberían ser vigilados de una forma pues, cuidadosa, ¿no? Ya que realmente significan un alto potencial de pérdidas financieras importantes, enfrentándose cada vez más a lo que serían factores que no hacen otra cosa que crear inseguridad, ¿no? Con lo cual, visto todo esto, lo que se hace es imprescindible que lo que es la alta dirección de una empresa, que los que gestionan una empresa, lideren el proceso de gestión de riesgos desde su implantación hasta la exigencia de control y evaluación bajo criterios de rentabilidad de todas las decisiones tomadas, ¿no? Comenzando por la importancia estratégica. Al final, la última década, pues hemos visto que ha estado marcada por sobre todo la globalización y esta movilidad internacional de los recursos, lo que es la diversificación de los productos financieros. Hemos visto cómo han ido surgiendo fintech o finseguros y el resurgimiento de la volatilidad a nivel global, ¿no? Todos estos tipos de riesgos, pues, o todos estos elementos confluyen en la necesidad de adoptar pues, métodos y procedimientos de identificación, evaluación y control de los diferentes riesgos, así como la determinación pues, de lo que es el tratamiento más adecuado para garantizar la supervivencia y estabilidad financiera de cualquier organización empresarial, ¿no? Por lo tanto, realmente lo que se hace necesario es realmente un programa de gestión de riesgos en cualquier tipo de empresa, ¿no? Ya sea grande, pequeña, mediana, etcétera, ¿no? Y en especial a las entidades aseguradoras debido a la esencia realmente de su actividad, ¿no? Ofrecer garantías suficientes de asegurado demostrando que será capaz de hacer frente a posibles compromisos de futuro, ¿no? Al final lo que debemos pensar es que el sector asegurador tradicionalmente, pues lo que ha hecho ha sido usar los mismos tipos de modelos cuantitativos, principalmente para tratar de tarificar y calcular las provisiones, aunque también han sido utilizados para calcular pues, lo que es la solvencia y los requerimientos de capital y enfocándose principalmente en lo que es la estimación de los valores esperados más en la desviación a posteriori de estos valores esperados, ¿no? Además, pues no solo cubrían la totalidad de los riesgos, las cuales las aseguradoras están expuestas recientemente y debido realmente a los avances de los sistemas de información y telecomunicaciones, estos modelos lo que se han ido es enriqueciendo y ganando complejidad, incorporando todos los riesgos en uno solo y por lo tanto cuyo objetivo es la asignación eficiente de capital. Los modelos realmente internos en la gestión de riesgos, lo que existen pues desde hace muchísimos años, ¿no? Pero realmente solamente están recientemente apareciendo los modelos más avanzados, que inicialmente pueden ser utilizados por las aseguradoras, especialmente aquellos que operan en varios países y por las aseguradoras, ¿no? Aunque estos modelos se desarrollaron en ausencia de la regularización al respecto, realmente lo que están ayudando es a mejorar los estándares de gerencia de riesgos general y a conformar lo que es un marco solvente, un marco regulador, que lo llamamos Solvencia 2 y que lo que está ayudando realmente es a comprender mejor los riesgos del sistema asegurador en su conjunto y obviamente en un mundo cada vez más complejo y con unos ingresos mayores o de mayores dimensiones y estrechamente relacionados entre ellos, ¿no? Al final, el proceso de gestión de riesgos, lo primero que debemos hacer es identificar, analizar y evaluar cuál es la realidad de los riesgos soportados. Esta es una labor básica y aparentemente fácil de
ejecutar. Sin embargo, en ella pues está en juego por lo que es el resto del proceso de gestión de riesgos. Por lo tanto, lo que resulta fundamental es no cometer fallos en esta primera fase de reconocimiento de la realidad. Cualquier error puede tener un efecto negativo y una consecuencia que no se acaban nunca, puesto que afecta negativamente pues, a esta política de control, de financiación y lo que es administración de riesgos en la organización. Tan importante como el análisis es realmente su divulgación, ¿no? La comunicación de los hallazgos obtenidos, ordenar y estructurar y exponer con coherencia y con precisión la calificación de los riesgos y su evaluación, en suma, el mapa de riesgos que permite transformar las ideas encontradas propuestas en su acción, trazando la hoja de ruta hasta su condición, ¿no? Claro que al final lo que es la gestión de riesgos en las entidades aseguradoras debe cubrir los distintos elementos claves del ciclo de negocio, ¿no? Y también no solo eso, sino una gestión adecuada de los riesgos a los que está expuesta la compañía, donde se vinculan a cada fase el ciclo de negocio y desde la orden de cobertura hasta la gestión de siniestros, pasando por lo que es la administración y la gestión de la aseguradora a un riesgo completo, ¿no? Por ejemplo, pues la fase de inversión, pues la prima de seguro, pues aparecen riesgos de inversión y en todas las fases del proceso está implícito el riesgo operacional, ¿no? Aquí podéis ver un poco pues, el esquema circular, ¿no? Entre que hablamos de riesgo de suscripción, de inversión, de crédito, operacional, riesgo de gastos, de liquidez y riesgo de reaseguro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos visto en alto nivel lo que son lo que es la gestión de riesgos. Ahora, los siguientes puntos, pues ya iremos haciendo un poquillo más de zoom para explicarlos todos un poco más, ¿no? Al final es importante saber que para identificar realmente los factores de riesgo se precisa de una buena experiencia y reconocimientos especializados, ¿no? Algunos escenarios podrían vincularse por o a elementos o a eventos de observarse en el pasado, permitiendo así que las aseguradoras pudieran basarse en su experiencia, ¿no? Una vez que se han identificado realmente todos los factores de riesgos, lo que se deben formular son los modelos cualitativos, ¿no? Cuantitativos. Para muchos factores de riesgo, por ejemplo, y podemos coger cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, de suscripción, es suficiente con especificar unas distribuciones individuales en función de la frecuencia anual, la magnitud o gravedad, ¿no? Sin embargo, lo que está claro que hay que utilizar el momento de información disponible para actualizar constantemente los escenarios de amenazas que la práctica se describen fundamentalmente en las distribuciones de frecuencia y magnitud. Además, lo que hay que es modelizar cuáles son los otros riesgos, como por ejemplo podemos hablar de riesgos operacionales, de riesgos sistemáticos, de riesgos de mercado, ya que estas variables suelen tener un impacto importante en la conjunción del riesgo, ¿no? Para obtener una distribución de probabilidad, el resultado anual, pues los factores de riesgo deben combinarse con las exposiciones a las que afectan y las fluctuaciones normales de negocio deberían cuantificarse y agregarse. Finalmente, pues una vez obtenido lo que son el riesgo de la compañía, se puede evaluar si la misma dispone de un nivel adecuado de capital de riesgo, una formulación alternativa sería la exigencia que tras un año adverso la compañía debe seguir teniendo una fuente de capital para continuar sus operaciones comerciales, ¿no? Hay también escenarios cuyos efectos realmente aún no se han comprobado, ¿no? Pero podrían ocurrir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, hace medio siglo la asbestosis pues no estaba considerado un riesgo, ¿no? Con ello, pues, ni el coronavirus tampoco. Con ello, pues, es posible porque los eventos que se producen en años consecutivos podrían considerarse como independientes y porque las distribuciones realmente probabilísticas y subyacentes no varían en el tiempo, ¿no? Con lo cual, para obtener información sobre la teoría de una empresa, se tiene que constituir y analizar lo que es la distribución de la probabilidad del resultado
en su conjunto, ¿no? También lo que habría que representar es cuáles son las dependencias entre los diferentes factores de riesgo, ya que mientras los factores de riesgo de suscripción se consideren independientes, se deben prestar realmente atención a los factores de riesgo operacionales, sistemáticos y sistémicos, que realmente donde las dependencias son realmente más frecuentes, ¿no? Teniendo en cuenta la estructura del sector de riesgos, pues podemos suponer que un año muy desfavorable, es decir, en el que se produce una multitud de siniestros que afectaría internamente a los competidores, ¿no? Teniendo en cuenta la estructura de riesgos, pues podemos suponer que un año muy desfavorable, es decir, en el que se produce una multitud de siniestros, por ejemplo, o grandes siniestros, la estructura de capital es igualmente coherente a otros competidores, ¿no? Puesto que la capacidad disponible se reduce pues, a causa de los pagos por siniestros, podemos suponer que las primeras primas de seguro se encarecerán y que los negocios se volverán a ser más rentables, ¿no? Así podríamos suponer que tras un año extremadamente adverso se mantenga a disposición pues, suficiente capital para responder a las condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades de negocio, ¿no? Así pues, dentro de los distintos tipos de riesgos a los que se enfrentan las entidades, su actividad se pueden resumir al menos en los siguientes, ¿no? El riesgo de suscripción pura es realmente pues, ese principal riesgo de asociado con el negocio asegurador, el que consiste en que los riesgos derivados de los contratos difieren de los importes estimados cuando los contratos fueron calculados, ¿no? Al final, para evitarlo, las primas deben ser lo suficientemente grandes como para cubrir lo que serían los costes totales de la aseguradora, ¿no? Así pues, incluyendo pues, también los siniestros y los gastos comerciales y administrativos y dado que los siguientes ingresos financieros. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de lo que sería una prima pura, que es esa esperanza matemática de la ley de distribución de la siniestralidad anual, conocida en las distribuciones del número de siniestros y del importe de cada uno de ellos, ¿no? El segundo punto, por ejemplo, sería lo que es el recargo de seguridad, que es lo que se destina para cubrir esas fluctuaciones negativas a la siniestralidad esperada y según la normativa deberá calcularse sobre lo que es la prima pura, ¿no? Y por último, el tercer punto, pues sería los gastos financieros, ¿no? Al margen de los componentes económicos comerciales del precio del seguro, ¿no? Por lo tanto, el riesgo de que el asegurador o bien haya percibido la menor cantidad de la prima para los riesgos a los que se había comprometido a suscribir y, por tanto, no tiene los fondos necesarios para invertir o liquidar los siniestros que han sido superiores a lo previsto, ya que puede ocurrir por muchas razones, ¿no? Y aquí hemos puesto pues distintos tipos de razones. Oye, el riesgo de estimación incorrecta. ¿Qué significa eso? Cuando, por ejemplo, la previsión de las pérdidas está basada en un adecuado conocimiento de lo que es la distribución de pérdidas o cuando las hipótesis subyacentes son incorrectas, ¿no? Esto se debe poner, por ejemplo, a errores de las muestras o falta de experiencia cuando el riesgo es del asegurado, ¿no? Este riesgo al final siempre podría ser mitigado hasta un cierto punto, diversificando realmente los riesgos asegurados, ¿no? Otro de los riesgos es el riesgo de desviación aleatoria, ¿no? Las pérdidas realmente esperadas se desvían negativamente debido a cierto punto, diversificando los riesgos de asegurados, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos otro tipo de riesgo, que es el riesgo de desviación aleatoria, ¿no? Que al final en él las pérdidas esperadas se desvían negativamente debido al incremento aleatorio de la frecuencia o de la gravedad de los siniestros o porque las pérdidas fluctúan realmente alrededor de la media, ¿no? Ejemplos de esto pues, son los eventos que provocan pérdidas múltiples, como por ejemplo la acumulación en el caso de catástrofes naturales o una pérdida que provoca múltiples eventos, por ejemplo, como un fuego en un edificio que afecta a las distintas propiedades, ¿no? La importancia de este tipo de medida
que provoca múltiples eventos, pues como fuego o edificio, etcétera. Depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el número de siniestros, lo que es la distribución de la probabilidad de incidencia de siniestros, lo que son las máximas pérdidas posibles. Y realmente para mitigarlo, pues una opción posible y eficaz, siempre que las estrategias competitivas de cada aseguradora lo permitan, es la de incorporar en la cartera tantos riesgos asegurados y homogéneos e independientes como se pueda, ¿no? El siguiente riesgo es el riesgo de tipo de cambio, que el riesgo de tipo de cambio es la desviación negativa realmente de las pérdidas esperadas por cambios impredecibles en lo que serían los factores de riesgo que causan un incremento pues, básicamente en la frecuencia y en la gravedad de las pérdidas o de las pautas de liquidación, como los cambios en la legislación y la tecnología, por ejemplo, ¿no? O los cambios sociales, ¿no? Este riesgo también se controla con la diversificación de los riesgos asegurados, ¿no? El tercer tipo de riesgo pues, es el riesgo de provisiones insuficientes. A partir del riesgo del asegurado existe un riesgo que ya lo hemos dicho, que hay que intentar disuadirlo y que está causado en el proceso de creación de las reservas del asegurador, ¿no? Este riesgo, pues que las provisiones técnicas sean suficientes para hacer frente a las responsabilidades de la aseguradora y para mitigar realmente este riesgo a través de estimaciones actuariales de las provisiones de siniestros pendientes de declaración. Bueno, también tenemos lo que llamamos el riesgo de suscripción pura, que realmente es el principal riesgo asociado con el negocio asegurador y en el que el coste realmente real de los siniestros derivados de los contratos difiere de los importes estimados cuando los contratos fueron calculados, ¿no? Al final, para evitarlo, al final las primas lo que tienen que ser lo suficientemente grandes como para cubrir los costes totales de la aseguradora, incluyendo tanto siniestros como gastos comerciales y administrativos, dando, por ejemplo, los siguientes ingresos financieros, ¿no? Por ejemplo, la prima pura, ¿no? Que es esa esperanza matemática en la ley de distribución de la siniestralidad anual, ¿no? Conocidas como distribuciones del número de siniestros y el importe de cada uno de ellos, ¿no? Luego tendríamos lo que se llama el riesgo de seguridad, ¿no? Que se destina a cubrir fluctuaciones negativas en la siniestralidad esperada y según la normativa, pues realmente lo que deberá es la normativa, pues lo que deberá es cubrirlo, ¿no? Luego tenemos el riesgo por estimación incorrecta, también podemos verlo ahí, ¿no? Es cuando la previsión de las pérdidas está basada en un inadecuado conocimiento en la distribución de las pérdidas o cuando las hipótesis subyacentes son incorrectas. Esto se puede dar, por ejemplo, a errores en las muestras o en la falta de experiencia con el riesgo asegurado, ¿no? Al final, este riesgo podría ser mitigado pues, hasta cierto punto con la diversificación de los riesgos asegurados realmente en el ámbito de corporates. Entonces, las pérdidas, el siguiente, bueno, podemos ver también, por ejemplo, que puede haber un riesgo de desviación aleatorio, un riesgo de provisiones insuficientes, un riesgo de gestión de suscripción, ¿no? El riesgo de gestión de suscripción, lo que es la exposición al riesgo de suscripción pura, depende de los procedimientos de suscripción de la aseguradora para controlar la calidad de los riesgos aceptados, ¿no? Y al final la prudencia en la evaluación de la prima, la exposición al riesgo y la capacidad para suscribir riesgo pues son importantes en este sentido, ¿no? El riesgo de crédito, muy importante, ¿no? Surge cuando al final un contrato de un deudor pues no cumple con sus obligaciones contractuales, es decir, el riesgo de no comprar las deudas pendientes y los seguros de pago pues, o el nombre de sus aseguradoras, ¿no? Luego tenemos lo que es el riesgo operacional, ¿no? Al final el riesgo operacional pues no es un riesgo nuevo en sí, de hecho es el primer riesgo de una aseguradora que tiene que gestionar incluso antes de suscribir la nueva póliza y sin embargo es muy actual la idea que la gestión de riesgo operacional es una disciplina con su propia estructura organizativa, herramientas y procesos
igual que si lo fuera el crédito o el de mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al final, según los estándares de solvencia 2, el riesgo operacional es el riesgo también de pérdida derivado de la inadecuación o de la disfunción de los procesos internos o del personal o del riesgo operacional para ellos mismos, ¿no? Sino que se realiza en una coordinación con los procesos de calificación y culturalmente establecidos en las organizaciones, ¿no? El riesgo de reaseguro, ¿no? También es el nivel de protección disponible de una aseguradora, se establece por la conexión y calidad del riesgo aceptado, ¿no? Al final, bueno, pues del riesgo y el último riesgo que quería que viésemos es el riesgo de mercado o de inversión, ¿no? Que es el riesgo que se refiere, pues en general, a la posibilidad de sufrir pérdidas en mercados financieros y en particular que está vinculado directamente con la gestión de las inversiones de la aseguradora, ya que las empresas de los seguros, en el ejercicio de su actividad, pues captan recursos financieros mediante el cobro pues, de primas al suscribir que los contratos de seguros, pues, estos están destinados a pagar las prestaciones y los gastos de gestión de la empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, vistos estos distintos tipos de riesgos que hacen cargo a la suscripción, veremos cuáles los demás tipos de riesgos, ¿no? Pasamos. Bueno, tenemos también lo que sería el riesgo legal y jurisdiccional, ¿no? Y al final, el riesgo legal y jurisdiccional son los riesgos asociados con los impactos financieros de los cambios de regulación en la ley y por ello es necesario pues, que las aseguradoras comprendan las implicaciones de estos cambios que se implementen en sistemas internos, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando de riesgos porque hay muchísimos, riesgos de cambio de mercado, pues riesgos de fluctuación en el valor de inversiones o riesgos de cambios medioambientales, riesgos de cambios sociales, riesgos de ciclos económicos o el riesgo de inflación o el riesgo de tipo de interés o el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Una vez identificados y evaluados los riesgos y habiendo conocido las circunstancias específicas de las aseguradoras en el momento que se realiza el análisis y de sus pretensiones de evolución, pues ya se estaría en posición de lo que sería de poder realmente pues, valorar y ponderar los diferentes aspectos que configuran la gestión y transferencia de lo que serían los riesgos, como por ejemplo la probabilidad, el grado de tolerancia e intensidad, lo que estaría fuera de este presente tema, ¿no? Con lo cual, oye, ya una vez que hemos visto los factores realmente importantes de los riesgos, vamos a ver cuáles son los tipos de modelos de evaluación de riesgos, ¿no? Y los modelos de evaluación internos, pues se conocen básicamente dos tipos. Lo que se llaman estáticos, que realmente están basados en la contabilidad y tienen en cuenta como magnitud de referencia para el cómputo de los niveles de solvencia, pues las variables como las cuentas del balance y las partidas integrantes en lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias o la exposición a los riesgos subyacentes, como vemos en el slide, o los modelos dinámicos que se basan en proyecciones de flujo de caja y están destinados de acuerdo pues, con los distintos sistemas y pueden realmente a su vez clasificarse en modelos basados en escenarios o en principios, ¿no? Y en este sentido, pues podemos ver los modelos basados en escenarios que implican una evaluación de la sensibilidad de la entidad al impacto de diversos escenarios y la evaluación de sus activos pues, a través de la proyección de sus propios flujos de caja sin embargo, pues hay modelos basados en principios que no existen pautas sobre el sistema para emplear y para poder cuantificar la necesidad de capital, ¿no? Los modelos de base probabilística son los que se basan en principio en que no existen pues, pautas sobre el sistema a implementar, ¿no? Otro de las principales clasificaciones de diferencia entre modelos deterministas y los modelos probabilísticos pues son las que tenemos en pantalla, ¿no? Al final los modelos deterministas pueden llegar realmente a ser muy complejos, teniendo en cuenta que muchas variables como riesgos asumidos, la zona geográfica en la que opera, lo que son las provisiones realizadas, las inversiones realizadas, los sistemas informáticos utilizados, el personal utilizado, humano y personal, pues pueden impactar en el nivel de capital necesario a cubrir, ¿no?
Asimismo, pues también podemos observar que las observaciones suelen mostrar desviaciones entre la realidad y las predicciones que suelen deber una gran cantidad de factores que influyen pues, en el modelo que termine el complejo, ¿no? Y podría ser en principio predecir el resultado cuando la fuerza de la trayectoria en el aire, los rebotes, por ejemplo, en la superficie, el tipo de superficie, el dado y sus inversiones fueran conocidos con gran detalle, ¿no? En cuanto a los modelos probabilísticos, para obtener una descripción matemática del fenómeno es necesario concretar por lo que sería el espectro de los resultados posibles y un subconjunto de datos con todos los resultados posibles pues se denomina evento, ¿no? Al final hay que saber un poco la curva de los riesgos y al final la función normal o de Gauss es una distribución de probabilidad más comúnmente utilizadas y es un hecho empírico que las mediciones estén sujetas a errores se describen estadísticamente mediante esta distribución de Gauss, ¿no? Para un asegurador es de importancia primordial entender la dependencia entre los riesgos a los que está expuesto y puede resultar en un cúmulo de riesgos, ¿no? Ello resulta evidente, por ejemplo, en el ejemplo de la tempestad, ¿no? Algunos indicadores esenciales pueden calcularse a partir de la función de distribución, siendo la más importante de ellas el valor esperado. Si se examina un nuevo número realmente de variables aleatorias con distribuciones idénticas o independientes, el número promedio se aproxima al valor del esperado, ¿no? En el caso ideal, cuanto más eventos observemos, tanto más aproximará la media hora observada el valor esperado, ¿no? Por ejemplo, pues podemos considerar que un asegurador se suscribe a póliza de daños en los Países Bajos y Alemania y si una tempestad afecta a Alemania, pues el asegurador sufrirá los siniestros de los daños en Alemania. Debido a la dependencia, es muy probable que el asegurador sufra también pérdidas en su cartera de daños en Holanda y ya que es muy alta la probabilidad de que la misma afecte, por ejemplo, también, por ejemplo, a otro país, por ejemplo, como Países Bajos, como decíamos en el ejemplo, ¿no? Con lo cual, pues lo que es la determinación de los modelos probabilísticos adecuados, basados en datos históricos, es un campo de la estadística conocido como estimación estadística, ¿no? Y se considera que los datos son aleatorios y realmente responden a un modelo probabilístico subyacente desconocido. El estadístico pues, se dedica a deducir los datos la mayor información posible sobre el mismo. Y dado que los datos son aleatorios, la deducción de la estadística está sujeta pues, a errores estadísticos, es decir, que dos observaciones distintas de un mismo fenómeno pueden producir dos modelos diferentes, ¿no? Bueno, pues visto este punto, pues ya nos vamos a adentrar un poco ya en lo que es la integración de los modelos internos de solvencia, ¿vale? Al final, lo que es la existencia de un modelo financiero interno, lo que garantiza pues, es la supervisión del riesgo en toda la empresa, ¿no? Obligando a quien realice pues, ese inventario de todas las posibles fuentes de riesgo y evaluando la importancia relativa de todos los riesgos, ¿no? Así, al final, los modelos internos los que proponen pues, una definición y una medición de la necesidad de capital en función de las características de la empresa, ¿no? Sin embargo, pues estos modelos pues realmente lo que provocan es una serie de dificultades al supervisor, ya que hay que tener en cuenta que el modelo pues, no ofrece realmente una cifra exacta, sino que estudia pues realmente acontecimientos extremos cuya probabilidad que se sucedan es escasa, ¿no? Esas carteras de low default portfolio, ¿no? Y que la auditoría de los modelos internos de riesgos pues no puede ser suficiente para la evolución de los mismos, ¿no? Realmente, por lo tanto, por la utilización de los modelos internos lo que implica son nuevas cargas y dificultades tanto para las compañías aseguradas como para la autoridad de supervisión, ¿no? Al final, las novedades contempladas en Solvencia II, pues básicamente la podemos resumir en consonancia con los últimos avances pues, en materia de gestión de riesgos, lo que es la ciencia actuarial y la evolución reciente del sector financiero. Solvencia II pues, ha adoptado un enfoque basado pues, en el riesgo económico que incentive una correcta evaluación, gestión de riesgos por parte de las empresas de seguros y reaseguros, ¿no? Y con respecto a la exigencia de capital de solvencia, pues se requiere que las aseguradoras y reaseguradas mantengan un nivel de fondos propios que realmente lo que le permitan es hacer frente a pérdidas que pueden ser significativas, ofreciendo a los ciudadanos con un seguro ciertas garantías de que se cumplirán los compromisos de pago a vencimiento.
Con lo tanto, bueno, realmente, pues para permitir que las empresas puedan evaluar su capital económico y así reflejar el riesgo de aseguradoras, lo que hace Solvencia II es calcular el capital de solvencia que garantice realmente un mínimo por debajo del cual no deben descender los recursos financieros, ¿no? Como alternativa al cálculo de capital, pues según esta fórmula estándar, lo que se establece también la posibilidad de la utilización bajo condiciones específicas y previa aprobación del supervisor, ¿no? De modelos internos complejos o parciales, con lo que las aseguradoras logran un recorte de las exigencias de capital, ¿no? Al final, lo que está claro es que Solvencia II distingue entre capital de solvencia, que es el capital que necesita hacer frente para pérdidas económicas que puedan originar en un horizonte temporal un año con un nivel de confianza del 99,5% y un capital disponible a fecha de valoración, ¿no? Al final, solo las entidades aseguradas con ingresos con primas inferiores a 5 millones de euros quedan exceptuadas de que se les aplique Solvencia II. El resto pues deben calcular el capital requerido de acuerdo con el modelo que facilita Solvencia II o un modelo interno basado en la experiencia de la propia entidad, requiriendo siempre el caso de aprobación de correspondiente de las aseguradoras, ¿no? De lo que sea una dirección general del seguro, ¿no? Los requerimientos de capital pues deben hacerse realmente al final de cada ejercicio, ¿no? Los modelos internos caben dos posibilidades, básicamente. Los modelos totales, que básicamente determinan el capital requerido teniendo en cuenta todos los riesgos de la compañía o parciales, y en este caso pues deben integrarse en lo que son los modelos estándar, ¿no? Y aquí hablamos pues de una calidad de datos, una integración de la actividad de toma de decisiones en la compañía, con lo que sería el test de uso, una calibración de los parámetros resultantes del modelo, una valoración periódica de funcionamiento o la documentación pertinente que sustente pues, lo que es el cálculo del correspondiente modelo, ¿no? Solvencia II lo que establece son que las entidades aseguradoras deben cubrir con fondos propios los riesgos a los que está sometida su entidad, ¿no? Y al final aquí os pongo pues, una especie de esquema de cómo es la estructura de requerimientos de capital SCR para los riesgos de suscripción, pues de una forma pues, bastante esquemática, ¿no? Para el cálculo de los ratios SCR y MCR, pues habrá que dividir el capital accesible de la entidad por los capitales requeridos SCR o MCR en cada caso. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver son los modelos de estrés y ese what if o análisis de escenarios, que es muy interesante sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? El stress testing, bueno, para que lo sepamos todos, es una metodología fundamental en la gestión de riesgos y en el mantenimiento adecuado de recursos financieros de las entidades aseguradoras, ¿no? Este tipo de herramientas, pues lo que supone realmente es una contribución para identificar y cuantificar cuál es el impacto de los diferentes escenarios en las expectativas financieras futuras de las aseguradoras, ¿no? Con lo cual, al final, las pruebas de estrés, lo que realmente es un método para analizar lo que podría ocurrir en determinados escenarios y, por lo tanto, no se utiliza como una herramienta de predicción, ¿no? Al final, el término stress testing lo que incluye son tanto las pruebas de sensibilidad de escenarios como el análisis de escenarios, ¿no? Ambos pues, están basados en el análisis de impacto que puedan tener pues, yo diría que con escenarios adversos improbables, ¿no? Pero no imposibles. Al final, estas pruebas pueden ser financieras, operativas, legales o de cualquier otro riesgo que pueda existir un impacto financiero. Y existen además pues, dos conceptos básicos o dos escenarios como históricos, hipotéticos, ambos totalmente válidos y totalmente complementarios. Los primeros reflejan cambios en los factores de riesgo que han ocurrido en la historia o en el pasado y los escenarios hipotéticos utilizan una estructura de eventos que todavía no se han producido, ¿no? Al final, estas pruebas, pues lo que deben considerarse es como una medida apropiada para que el buen gobierno corporativo y un elemento fundamental de la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras y no solo como una simple herramienta para la asignación de capital o para medir los resultados y menos aún como una respuesta a una medida regulatoria como pues, la que ha ocurrido en algunos países, por ejemplo, de la Unión Europea, los que indudablemente pues, también tienen su valor o importancia, ¿no? Con lo cual, al final, este stress testing realmente lo que contribuye realmente es a la comprensión por parte de los consejos de administración y de la dirección de aseguradoras de los ratios a los que están expuestos y a desarrollar estrategias alternativas de mitigación de los mismos que dificultarán pues, para cada aseguradora
ya que reflejan la clase de riesgos específica a los que se están cubriendo, los niveles de riesgo aceptados, las políticas de suscripción específicas, los contratos de reaseguro, las políticas de inversiones, así como, por ejemplo, las amenazas significativas al futuro de la estabilidad financiera, ¿no? Con lo cual, estas pruebas de sensibilidad pues, estiman ese impacto en la situación financiera de una entidad de uno o más efectos de un factor de riesgo determinado o de un grupo de riesgos muy vinculados entre sí. En cambio, el análisis de escenarios, lo que es un tipo de prueba algo más compleja, que considera los efectos simultáneos de un grupo de factores de riesgo y realmente es a menudo vinculado con cambios externos y globales, ¿no? Así como una catástrofe natural o una evolución puede haber mercados de capitales o de los tipos de interés, ¿no? Aparte de entender y analizar los riesgos habituales y las variaciones esperadas, también es necesario analizar pues, cuáles son pues, estos escenarios extremos y atípicos, por ejemplo, como el colapso de los mercados bursátiles o esta crisis del COVID que estamos viviendo, para entender el alcance de los riesgos asumidos, ¿no? Para ello lo que existen es multitud de técnicas, pues, por ejemplo, como los modelos deterministas y probabilísticas que ya habíamos comentado anteriormente, algunos de los cuales se describen más adelante, ¿no? Al final, cada entidad aseguradora pues, considera en su propio perfil de riesgo específico y la complejidad de su modelo, lo que llevará es a tipos de pruebas pues, muy diferentes en cada una. Y como ya se ha mencionado, existen beneficios adicionales formativos y de profundización en el conocimiento del riesgo, en analizar estimaciones con escenarios que no van a ser fácilmente cuantificados y modelizados, como las decisiones, por ejemplo, judiciales sobre las prácticas de gestión de riesgos, ¿no? Al final, el riesgo reputacional pues, o cambios legales o fiscales, a pesar de lo dicho anteriormente, pues los supervisores pues, también pueden requerir algunos tipos de pruebas estándar con los objetivos de medir exactamente cuál es la consistencia de resultados para lo que es el control y monitorización, ¿no? La naturaleza y el alcance pues, de las pruebas de estrés test pues, van a depender de una situación específica, ¿no? De cada entidad aseguradora. Y con respecto pues, a distintos factores, por ejemplo, cuál es la situación de solvencia, cuál es la línea de negocio y los canales de distribución utilizados, cuál es la situación actual dentro del mercado asegurador, cuál es la situación actual respecto al grupo que pertenece, la política de las inversiones, el plan de negocio o las condiciones económicas generales, ¿no? Yo creo que para ser más concretos, los factores de riesgos que pueden ser usados como guía general que una entidad aseguradora podría considerar a la hora de desarrollar sus pruebas de estrés, pues son los riesgos que estamos viendo en pantalla, ¿no? Riesgos a nivel entidad o organización, o lo que se llamaría standalone, ¿no? Y ahí podemos tener, por ejemplo, el riesgo técnico de suscripción pura, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de una estimación incorrecta, ¿no? O el riesgo de desviación aleatoria, o el riesgo de cambio, o el riesgo de previsiones insuficientes, ¿no? Lo que es el riesgo de crédito, que ya conocéis, yo creo que es todos, el riesgo operacional, pues que es el riesgo de, por ejemplo, operacional o el riesgo de gestión de la suscripción, ¿no? El riesgo de reaseguro, el riesgo de inversión o de mercado, que es el riesgo de liquidez y el riesgo de gestión activo-pasivo, otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, como es el riesgo de gastos, el riesgo de interrupción de pólizas y otros riesgos financieros, ¿no? Por otro lado, tenemos los riesgos sistemáticos, ¿no? Del sector asegurador. Pues aquí tenemos el riesgo legal y jurisdiccional, los riesgos de cambios en el mercado o los riesgos sistémicos, ¿no? Pues a nivel de confianza de nacional o global. Pues antes estábamos hablando más micro y ahora ya estamos hablando un poquito más macro, ¿no? Oye, el riesgo de fluctuación del valor de las inversiones, el riesgo de cambios medioambientales, el riesgo de un COVID, ¿no? O el riesgo de cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, ahí estarían dentro de eso. Al final lo que debemos comprender es que estas pruebas son normalmente de periodicidad anual, aunque realmente dependen del perfil de los riesgos de la aseguradora que se ha descrito anteriormente, independientemente de las otras pruebas que se realicen por requerimiento de los organismos supervisores. En cuanto pues, a los horizontes temporales, pues se deberían examinar los efectos de impactos en los distintos periodos de tiempo, pues tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo, y existen distintas técnicas de modelización que hemos hablado antes, ¿no? Los métodos más comunes, métodos estadísticos o estáticos o dinámicos, y en sistemas deterministas o probabilísticas, ¿no? Al final, los estáticos lo que implican es que el análisis de la posición financiera de la aseguradora se realiza en un determinado momento del tiempo, mientras que los dinámicos consideran un periodo de tiempo, ¿no? En cuanto a la modelización determinista, pues se basa pues, en análisis de efectos sobre un escenario que los modelos probabilísticos enriquecen con el estudio de la probabilidad de que varios escenarios ocurran realmente a la vez, ¿no?
Un ejemplo sencillo pues, de una prueba de estrés estático determinista pues, es, por ejemplo, el análisis del efecto del ratio combinado en un balance, ¿no? Estos test pues, no tienen en cuenta las probabilidades actuales para alcanzar diferentes ratios combinados y los modelos probabilísticos pues, lo que realmente utilizan pues, técnicas más avanzadas, ¿no? Se basan en la probabilidad de predecir cuáles son los parámetros financieros clave e interactúan con ellos en el tiempo y generan una distribución de resultados basados en simulaciones de dichos parámetros en el futuro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos visto que una contingencia actual, debido al COVID, lo que ha supuesto o ha impuesto pues, retos, en muchos sentidos, para un sinnúmero de entidades financieras y aseguradoras y no financieras en el mundo. Si bien esta coyuntura pues, tiene su origen distinto a la crisis financiera global del año 2008, pues viene socavando por lo logrado en materia de crecimiento económico en la última década, hasta tal punto que los pronósticos de las calificadoras de riesgo y de organismos multilaterales siguen realmente a la baja, ¿no? Estimando cada vez mayores tasas de recesión mundial, ¿no? Al menos en lo que las pruebas de resistencia o de estrés se refiere, pues la coyuntura actual recalca la importancia de implementar un esquema de pruebas o algún método con el mismo propósito, ¿no? Inclusive pues para entidades financieras, aseguradoras o no financieras, por la crisis presente, pues de donde todavía no nos ha tocado a fondo, pues varias son entidades que realmente no van a lograr sobrevivir, ¿no? Con lo cual, implementar de ahora en adelante pues, estos esquemas o pruebas de estrés o un método semejante pues, permitirá a las entidades en plena conciencia sus limitaciones y cualidades, cuáles son los niveles críticos de variables relevantes que puede soportar su operación, ¿no? Por otro lado, pues al final en el caso de las entidades que por regulación o iniciativa propia sí tienen implantado un esquema, por la coyuntura rural demuestra que deben extremar todavía que están más los supuestos que componen los escenarios adversos. Evidencia de ello pues, sucede ahora pues, en distintos sistemas financieros, ¿no? Y respecto pues, a los resultados de un escenario estresado, pues ninguna de las entidades del sector asegurador y financiero pues, estaría por debajo del límite de solvencia. Sin embargo, esta situación representa mayores riesgos en el medio y largo plazo en cuanto a crecimiento y recuperación del sector, ¿no? A pesar de que el ente pues, de control pues, no se ve bajo este escenario, pues una alerta de riesgo sistémico o específico de evidencias, pues ya se implementó distintos planes de acción, ¿no? Respecto a la técnica de evaluación del VAR, pues no la vamos a dar tiempo a verla, pero bueno, es una modelización pues, diseñada por JP Morgan y que se ha convertido en una pauta del sector financiero y asegurador para la medición de riesgo de la cartera a corto plazo, pues utilizando pues, lo que es pues, una curva de Gauss, ¿no? Como podéis ver. Como conclusiones, pues las entidades aseguradoras que se enfrentan a muchos riesgos, ¿no? Y deben gestionar, pero la complejidad que tienen estas compañías proviene que la naturaleza de sus operaciones es aceptar que los riesgos suscritos por entidades o particulares, y de aquí la importancia estratégica pues, que tienen para los ciudadanos y gobiernos que se protejan de los ingresos, ¿no? La regulación de solvencia, pues estructurantes espirales, va a aumentar inexorablemente la necesidad de una gestión eficaz de los riesgos, y la identificación y análisis de los riesgos comprenden una actividad necesaria para las entidades aseguradoras, ¿no? Al final, el análisis de escenarios es una metodología muy conocida y muy utilizada por la gestión de riesgos por entidades aseguradoras y financieras que ayuda a identificar y cuantificar el impacto de distintos escenarios, ¿no? Se puede concluir pues, que la falta de datos en análisis financiero pues, es un problema tradicional de este tipo de metodologías y que además suponen pues, una medida de gestión de evaluación de riesgo, ¿no? Por último, pues una lección de esta crisis en la interacción por los distintos tipos de riesgos y riesgo sistémico y el rápido deterioro de las variables macroeconómicas como características principales, por un lado, para aquellas entidades que no realmente cuenten con un esquema de pruebas de resistencia, ¿no? Y como ya había mencionado anteriormente, pues la complejidad de estas pruebas de resistencia pues puede variar desde simples pruebas de sensibilidad hasta pruebas más complejas. No obstante, el objetivo es siempre evaluar el impacto de un evento severo, de un estrés macroeconómico con rubros pues, muy importantes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco la parte más teórica y lo que voy a hacer es ir contestando a las distintas preguntas que habéis planteado, ¿vale? Víctor Eduardo, pues lo que plantea que el factor de riesgo de cambio pues no se relaciona con el tipo de cambio en la moneda de su país de origen. No, efectivamente, pues aquí respecto al riesgo de cambio puede haber varios tipos, ¿no? O sea, el riesgo, si tú estás en un país con tu moneda local, si tienes algún problema para trasladar esa moneda a otro país,
o si eres una empresa, por ejemplo, eres una empresa multinacional y tienes una filial pues, en un país y puede tener problemas de transferir el dinero de un país a otro, ¿no? David del Castillo pregunta que el recargo de seguridad pues, debe ser tal que la probabilidad de pérdida sea menor a un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje debería ser? Hombre, la probabilidad de pérdida tiene que ser siempre inferior al 1%, ¿no? Con lo cual, si es mayor al 1%, pues el ser recargo de seguridad pues, debería ser muy alto, ¿no? Edith Madrid pregunta si un instrumento es privado, por ejemplo, tipo acciones o fondos de inversión, ¿estaría sujeto al riesgo de mercado? Sí, claro, al final los private placement, que es lo que te estás refiriendo, también tienen riesgo de mercado, ¿no? Otra cosa es que tengan menor liquidez, con lo cual, pues, calcularlo o la exposición al riesgo de mercado, pues va a ser distinta, porque el problema va a ser la liquidez y no tanto el riesgo de mercado que va a tener, ¿no? Rocío Herrera pregunta que le gustaría saber si puedo utilizar algo del saldo para invertirlo en finanzas y petróleo que me genere un porcentaje anual de intereses. Bueno, hombre, hay distintos tipos de activos, tipo las materias primas, pero que tienen una volatilidad muy alta. Puedes utilizar algún producto derivado pues, que te haga coberturas, pero al final te va a salir caro, ¿no? O sea, son productos que tienen riesgo y en el corto plazo pues no los aconsejo, ¿no? Pregunta David Castillo si hay algún sitio web para descargar Solvencia 2. Sí, Solvencia 2 lo tienes en la Comisión Europea, o sea, sí te lo puedes descargar. Vale, Víctor Eduardo, gracias a ti. No sé si tenéis alguna pregunta más, que al final he dejado algo menos de 10 minutos para preguntas. Vale. Óscar Alberto pregunta que para el sector asegurador el pago a través de Bitcoin o wallets electrónicas se puede considerar un riesgo. Bueno, sí, esos son sectores que obviamente todos los sectores de tecnología de la información también, por propia definición, pues tienen bastante riesgo, ¿no? Otra cosa es cómo cubramos esos riesgos. O sea, hay formas de coberturas a través de derivados financieros que podemos hacer esas coberturas o a través de un reaseguro, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta adicional. No, Basilea y solvencia no son lo mismo. Basilea se refiere a lo que sería el sector financiero y Solvencia 2 se refiere a lo que es el mundo del seguro. Otra cosa es que haya una convergencia entre las dos, que existe, que actualmente pues hay una convergencia entre Basilea y Solvencia 2. Venga, últimas preguntas y intento contestaros a todos la medida de lo posible. Bueno, esa convergencia no es solamente en base al patrimonio, es en base al leverage, lo que es el endeudamiento, y a base de cuáles son los, pero no de las compañías, de las aseguradoras. Yo diría no el patrimonio de las compañías, sino lo que sería el capital social o el Tier 1 o el Tier 2 de lo que serían las compañías aseguradoras o de las compañías de las entidades financieras, ¿no? Hay distintos tipos de variables que lo que hacen es tener unos capitales mínimos, llamados Tier 1, Tier 2, Tier 3, por ejemplo, tanto en Basilea como en Solvencia 2, y hay una convergencia a que se llamen igual, ¿no? Y lo mismo respecto a lo que es el leverage que pueden tener tanto una aseguradora como una financiera, ¿no? Vale, no sé si hay tiempo para alguna última pregunta si queréis hacer. A ti, Alejandro. Vale, José pregunta que desde el punto de vista europeo, ¿cómo ven el riesgo de las aseguradoras en México con el tema político que nos aqueja? Bueno, a ver, lo que se intenta es que el tema político intentemos que no afecte lo que es pues, los negocios financieros o aseguradores, ¿no? Yo trabajo mucho con México y efectivamente, por ejemplo, en el sector financiero pues sí que vemos que se está reduciendo lo que son las exigencias a los bancos, ¿no?
¿En qué nos puede afectar? Pues yo creo que el mayor riesgo es la de rentabilidad. Es que bajen la rentabilidad de estas aseguradoras y al final, pues si baja la rentabilidad, pues están en una situación peor, ¿no? No sé si he contestado, José Aguilar, a tu pregunta. Gracias a ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, que más o menos ya llevamos unos 10 minutillos de preguntas, que es lo que quería, porque me había enrollado un poco, lo dejamos aquí. Os damos las gracias a todos los asistentes a esta webinar de seguros y bueno, y esperamos veros en algún curso de ALDE en el que podamos hacer más Zoom. Lo hemos visto en alto nivel y seguro que con más Zoom y con ejercicios prácticos estos conocimientos se podrían asentar muchísimo más. Muchas gracias a todos.